Hola, bienvenidos a Sin Secretos en la Cocina con Sabor. El día de hoy haremos una exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. ¿Alguna vez has probado las croquetas de atún con papa? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Vamos a los ingredientes. Vamos a necesitar 3 latas de atún, a las cuales les vas a drenar el agua, ya sea de agua o de aceite, de las que tú gustes. También vamos a ocupar 1 litro de aceite para freírlas, sal y pimienta al gusto, 2 huevos enteros a temperatura ambiente, 1 cucharada de perejil finamente picado, pan molido que tengo en el canal, esta receta. Aproximadamente tengo aquí medio kilo y 1 kilo de papas ya están cocidas y previamente peladas. Vamos a la preparación. Vamos a empezar a triturar nuestras papas, a dejarlas perfectamente bien trituradas. Vamos a ejercer bastante fuerza. Una recomendación que te tengo que dar es que no dejes que las papas se te enfríen, porque una vez que estas se enfríen, se van a poner más duras y te va a costar muchísimo más trabajo. Lo indicado y lo preferible es que las empieces a machacar cuando todavía estén muy calientes. Pues ya terminé de machacar todo. Esta es la textura que te debe de quedar. Ahora le vamos a agregar el perejil y las latas de atún. Recuerda que ya les drenamos el caldo. Y vas a revolver perfectamente bien a que todas se integren. Ahora lo vamos a salpimentar. Yo le agregué 1 cucharadita de sal por media cucharadita de pimienta. Ahora vamos a integrar perfectamente bien la sal y la pimienta. Recuerda que la sal y la pimienta, esto es a tu gusto. Para mi parecer, esta es la cantidad exacta y perfecta para que te queden deliciosas estas croquetas. Vamos a empezar a agregar nuestros huevos para batirlos porque vamos a empezar a hacer nuestras croquetas. Y una vez que terminemos de hacer las croquetas, vamos a empezar a empanizar. Aquí tengo una olla con el litro de aceite, ya la puse a calentar, pero a mí me gusta aromatizar el aceite. Le voy a agregar una rodaja de cebolla y un diente de ajo. Aquí lo vamos a dejar que se dore, no que se queme. Recuerda, es dorar, no quemar. Ahora, con el aceite, vamos a agregarnos un poco en las manos. Esto es para facilitarnos el moldeado de nuestras croquetas y que éstas no se nos peguen en las manos. Vamos a ponerlos en esta forma. Vamos a empezar agarrando una porción más grande que una bola de golf y vamos a empezar a darle forma. Aquí las croquetas pueden ser de diferentes formas. Ya pueden ser redondas en forma de croquetitas, de hamburguesitas, como si fueran unas hamburguesas, o bien pueden ser en forma de pelotitas, hay gente que luego las hace en forma de redondas, o bien como las voy a hacer yo, que son en forma como de purito. Así le vamos a hacer a toda nuestra masa de papa con atún hasta terminar. Recuerda, trata de apretarlo, dale la forma y procura que sean todas del mismo tamaño, como acabas de ver. Mira, siempre trátalas de hacer de un mismo tamaño todas, a que te queden en esta forma. Pues ya terminé de hacer nuestras croquetas, me salieron 15. Ahora las vamos a pasar primero por el pan molido para obtener una capa más gruesa y crujiente. Y después la vamos a pasar por el huevo. Es muy importante que primero la pases por el pan molido y luego la pases por el huevo, como estás observando en este momento. Vas a sacarla y la vas a volver a poner en el pan molido. En esta forma. Así le vas a hacer a todas hasta terminar. Ya terminé de empanizar todas las croquetas. Me van a quedar deliciosas porque tienen una capa gruesa de pan. Es lo que a mí me encanta. Recuerda que esta receta del pan molido la tengo en el canal. Vamos a checar cómo va el aceite. Como acabas de observar, la cebolla y el ajo están dorados, mas no quemados.
Vamos a retirarlos para empezar a freír nuestras croquetas. Aparte, debes de tener ya lista una charola con una servitoalla de papel para que ésta absorba la grasa. Es importante que las coloques con un papel abajo o una manteleta, lo que tengas. Vamos a empezarlas a freír. La temperatura de mi aceite la tenía alta, pero la acabo de bajar a media. Debes de cuidar que estas no se te vayan a quemar y de preferencia empiézalas a freír en un traste que sea hondo y no tan grande para que no ocupes tanto aceite, ya que esto hará que queden cubiertas completamente con el aceite y tengan un dorado uniforme. Como puedes observar, mira qué precioso y qué dorado se ve. No se me rompieron y quedaron perfectas. Tienen un color precioso y realmente crujientes. Esta receta es económica, rendidora y muy rica, sobre todo fresca, porque también puedes acompañarla con una ensalada de lechuga, tomate y pepino que te va a encantar. Para hacer para negocio o para una reunión familiar. Vamos a presentar nuestro platillo. Pues así quedaron nuestras croquetas de atún el día de hoy, acompañada con una deliciosa ensalada de tomate con lechuga, cebolla, aguacate y arrocito. Como puedes ver, es un platillo fresco, rendidor, económico y sobre todo delicioso. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.